Hola, hoy nos vamos a meter un poquito con lo que es el comentario de texto, una cosa que suele asustar pero que realmente no es para tanto. Para comenzar, vamos a empezar con un fragmento de un texto facilito, que es obra del diputado francés Boissy Dengla. Bien, antes de hacer nada, hay una serie de aspectos previos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, y aunque parezca una perogrullada, es fundamental leer el texto con atención. Eso nos va a permitir tener una idea general de qué va el texto. Nos va a permitir empezar a ponernos en situación. Bien, una vez leído, es importante tener claro el significado de las expresiones y de todas las palabras utilizadas. Es posible que en muchos textos, pues algunas de esas expresiones no las conozcamos. Es el momento de aclararlas, bien preguntando al profesor, bien recurriendo a un diccionario, por ejemplo. Y una vez leído y comprendido el texto, es el momento de subrayar aquellos aspectos que a priori nos parecen fundamentales. Toca ahora meterse con el comentario en sí. La primera parte del comentario, la clasificación, siempre es igual. Hay una serie de aspectos que debemos señalar, preferiblemente en el orden que vamos a ver. En primer lugar, hay que clarificar el tipo de fuente. Bueno, una fuente puede ser primaria, es cuando hablamos de un documento original, o secundaria. Fuentes secundarias son aquellas que son fruto de la reelaboración de otras fuentes primarias. El texto que analizamos, este discurso del diputado francés, es una fuente primaria y no secundaria. El siguiente apartado es la naturaleza. Hay 4 posibles naturalezas a la hora de abordar un texto histórico. La primera es la histórico-literaria. Un ejemplo puede ser un poema, una novela. Son textos cuyo objetivo no es transmitir conocimiento histórico, pero nos pueden permitir conocer algunos aspectos del pasado. Un ejemplo puede ser el Cantar del Mío Cid. No es una obra de carácter histórico, pero nos permite conocer algunos de los valores morales de la época. Los siguientes son los textos de naturaleza historiográfica. Son aquellos textos que son obra de un historiador, de un investigador que analiza el pasado. Un ejemplo podría ser la obra de un historiador que analiza las Cortes de Cádiz. Los siguientes son los textos de naturaleza jurídica. Son aquellos que tienen fuerza de ley, es decir, la capacidad de obligar. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, vamos a ver constituciones, decretos, tratados. Un buen número de ellos son bastante fáciles de identificar porque vienen articulados, es decir, organizados en artículos. Y los últimos son los textos de naturaleza circunstancial. La definición clásica dice que textos circunstanciales son aquellos que derivan de las circunstancias. Y es una definición que es bastante tautológica y por lo tanto no nos sirve de nada, porque no existe ningún texto de ningún tipo que no derive de sus circunstancias. Por lo tanto, ya lo práctico, ¿cómo identificar este tipo de textos? Pues por eliminación. Todos aquellos que no nos cuadran en las categorías anteriores probablemente sea un texto circunstancial. Ejemplos de ellos hay muchos, pues desde el programa de un partido político a un manifiesto. Por lo tanto, ¿qué es el texto que estamos analizando? Bien, no es un texto histórico-literario, tampoco es la obra de un historiador, desde luego no tiene fuerza de ley, no tiene capacidad de obligar, no es jurídico y por lo tanto el texto que nos ocupa es circunstancial, dado que es un discurso pronunciado en sede parlamentaria. Una vez aclarado el tipo de fuente y su naturaleza, toca analizar quién es el autor del texto. Hay que aclarar que podemos encontrar dos tipos de autorías diferentes. En primer lugar, un texto puede tener una autoría individual, cuando es obra de una única persona, o podemos encontrarnos con textos cuya autoría es colectiva. Un ejemplo de texto con autoría individual podría ser una carta. Y un texto cuya autoría es colectiva podría ser una constitución o un manifiesto político. Por lo que atañe al documento que estamos analizando, se trata de una autoría individual, concretamente el diputado francés Boissy Dengla. En este apartado es fundamental dejar claro, en la medida de lo posible, la ideología del autor o autores. En el caso de este texto, la ideología del autor es el liberalismo conservador. ¿Cómo podemos saber la ideología de los autores?
Pues hay dos opciones que no son necesariamente incompatibles entre sí. En primer lugar, es posible que conozcamos al autor por la teoría, porque dominamos la teoría y sabemos qué ideología tiene. O lo ideal es que el propio texto nos dé pistas acerca de esa ideología. La siguiente cuestión que tenemos que abordar es el tipo de destinatario. Puede haber dos tipos de destinatario, individual y colectivo. En la mayor parte de los textos que vamos a trabajar, el destinatario va a ser colectivo. Es relativamente raro que encontremos textos con un destinatario individual. ¿Quién es el destinatario del texto que estamos analizando? Bien, en primer lugar, evidentemente son los diputados que se encuentran presentes allí en ese momento, ¿no? Mientras está pronunciando el discurso. Pero, indirectamente, el destinatario final es la opinión pública. Ese discurso posteriormente será conocido y lo que pretende su autor es influir en esa opinión pública. El destinatario, por lo tanto, es colectivo. Y ya para acabar con esta parte, lo que nos toca hacer es indicar la fecha y el lugar. Habitualmente la fecha os viene dada y el lugar en ocasiones no es particularmente relevante. La fecha es 1795 y el lugar el Parlamento de París, Francia. La segunda parte del comentario suele resultar un poquito más complicada de realizar. Hay muchas formas de hacer el análisis, pero vamos a partir de una sencilla. El objetivo final va a ser descubrir la idea principal, pero para ello vamos a ir explicando el texto. Aquí es fundamental, por lo tanto, la comprensión. Y para ello es clave tener presente la teoría. Es esa teoría la que nos va a permitir hacer comprensible el texto y poderlo explicar. A la hora de abordar el análisis, quizás lo más importante es dejar claro desde el primer momento cuál es el error más habitual y que debemos evitar. Y ese error es la paráfrasis. La paráfrasis es volver a repetir lo mismo que nos dice el texto, pero de otra manera muy parecida o cambiando alguna palabra por su sinónimo y demás. ¿Por qué es un error la paráfrasis? Porque no explica nada. Y la parte del análisis es básicamente explicación. Es hacer comprensible a una persona que no tiene mucha idea de qué va este texto, qué quiere decir. ¿Es por lo tanto este un apartado en el que debas vomitar teoría? Para nada. La teoría te vale para hacer comprensible el texto, pero el análisis se basa en explicar las ideas que hay en el texto. Teniendo esto claro, vamos a proceder a analizar el texto que nos ocupa. Es buena idea descomponer el texto en fragmentos, así que podemos ir, en esta ocasión, frase a frase. La primera frase dice literalmente: tenemos que ser gobernados por los mejores. Los mejores son los más instruidos y los más interesados en mantener las leyes. Aquí poco hay que interpretar, el autor es bastante claro, simplemente dice que los gobernantes deben ser los más formados, los más instruidos y que además son las personas interesadas en el mantenimiento de las leyes. En la segunda oración abunda en esta cuestión, al señalar que, con muy pocas excepciones, dice, solo podemos encontrar hombres de estas características entre los propietarios. Es decir, aquí da un paso más. Ya nos está diciendo dónde vamos a encontrar a esas personas instruidas e interesadas en mantener las leyes. Solo en aquellas personas que tienen propiedad. El autor continúa argumentando el porqué. Dice que hombres de esas características se encuentran arraigados en el país donde tienen la propiedad, defienden las leyes que protegen dicha propiedad y la tranquilidad que la conserva. Por último, menciona que es a esa propiedad a la que deben la educación que, literalmente, les permite discutir con sabiduría y justicia. Bien, esta frase es más larga, pero no supone tampoco demasiado problema para comprenderla. Lo que viene a decir el autor es que solo las personas propietarias tienen la capacidad, la instrucción, que les va a permitir gobernar con sabiduría y justicia. Como veis, se trata de un texto sencillo y ya tendríamos todas las ideas que aparecen en él. Una vez que hemos extraído todas las ideas, lo que toca es jerarquizarlas y tratar de sacar la idea principal. Para ello es necesario tener en cuenta la teoría, que, como decíamos antes, nos va a permitir hacer comprensible el texto. Y a la hora de extraer la idea principal hay diversas estrategias. Una puede ser elegir una de las ideas que aparecen aquí como principal y otra puede ser, dependiendo del texto, el ver que tienen todas esas ideas en común. En este caso, el sentido del texto es muy claro. Aquí lo que hay es una argumentación a favor del sufragio censitario. La tercera parte es la que propiamente se suele denominar comentario y básicamente consiste en la selección de aquella teoría
que nos va a permitir hacer más comprensible el texto, es decir, por qué este texto en concreto se redactó en un momento determinado. Para ello debemos hacer referencia tanto a los antecedentes, es decir, lo que ocurrió previamente al texto, como al contexto, aquello más inmediatamente relacionado temporalmente con el mismo, y a las consecuencias. Dos son los principales problemas que nos solemos encontrar a la hora de abordar esta parte del comentario. En primer lugar, cuándo comenzar y cuándo terminar dicho comentario. Es decir, debemos remontarnos muy hacia el pasado, más, menos. En esta cuestión no hay una norma fija, sino que depende un poco del propio texto en sí. Lo que sí que podemos dar es una pauta general. Cuanto más hacia atrás vayamos en el pasado, las referencias deben ser más breves, más escuetas. Cuando nos vayamos acercando más al momento en el que se escribió el texto, esas referencias probablemente deban ser un poco más detalladas. Lo mismo podemos decir de cara a las consecuencias. Cuanto más nos alejemos, esas consecuencias deberán ser más generales. La otra duda que nos va a saltar es la selección de contenidos. Probablemente en la teoría que hemos visto en clase hay un montón de aspectos relacionados más o menos con la temática del texto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellos más relevantes para entender este texto en concreto. Para entendernos, si el texto aborda cuestiones económicas, pues probablemente tendremos que centrarnos más en aquellos apartados de la teoría directamente relacionados con la economía. Si el texto aborda cuestiones políticas, pues probablemente tendremos que hacer más referencia a la dinámica política de la época. Siguiendo el esquema que hemos mencionado, para hacer el comentario de este texto deberíamos comenzar haciendo una breve mención al inicio de la Revolución Francesa. No es necesario extenderse aquí en exceso, no es el momento de analizar las causas de dicho fenómeno, ni dar demasiados detalles, pero sí hay que mencionarlo. Al fin y al cabo, este discurso solo es comprensible dentro de la dinámica de la propia Revolución Francesa. Antes hemos comentado que esta parte del comentario es un ejercicio de selección de la información. Dada la naturaleza del texto, es evidente que tendremos que seleccionar aquellos aspectos más vinculados con la política. En este caso nos tocará hacer una breve referencia a las diversas etapas de la Revolución Francesa antes de la elaboración de este texto, pero dado el contenido del mismo, quizá lo más importante sea resaltar las diferencias dentro de los revolucionarios. Esas diferencias que se dan entre los girondinos y los jacobinos, en particular en el asunto del sufragio, que es el eje de este texto. Deberemos aprovechar, por lo tanto, para explicar que girondinos y jacobinos representan a grupos sociales diferentes y que esta defensa del sufragio no deja de ser instrumental. En el caso de los girondinos, grupo al que pertenece el autor de este texto, que representa a la alta burguesía, el sufragio censitario les permitiría monopolizar el poder político. Decíamos antes también que al acercarnos a la fecha del texto es conveniente dar más detalles. Bien, en este caso deberíamos mencionar el golpe de Termidor, que va a acabar con la etapa de los jacobinos al frente del gobierno y va a dar inicio a la Convención Termidoriana. Este texto se enmarca en los debates que van a dar lugar a la Constitución de 1795, que como sabemos dará inicio a la etapa del Directorio, con lo cual estaríamos ya hablando de los acontecimientos posteriores o consecuencias. Aquí, lo que hemos dicho anteriormente, cuanto más nos alejemos de la fecha del texto, debemos ser más escuetos. Podríamos acabar mencionando brevemente la etapa del consulado y el posterior monopolio del gobierno por parte de Napoleón, que dará lugar a su imperio. En resumidas cuentas, y para dar una panorámica general de lo que es la tarea del comentario. La primera parte, la clasificación, se basa fundamentalmente en la identificación de la fuente, de la naturaleza del texto, del autor, del destinatario. La segunda parte, el análisis, se basa en la explicación de las ideas que aparecen y su relación con la teoría. Y la tercera parte, el comentario, es básicamente una tarea de selección de la parte más relevante de la teoría vista en clase.